Hola, bienvenidos. Mi nombre es Danesca Rodríguez, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua en Comunicación Social. Y a continuación les expondré sobre un tema muy importante que ronda en nuestro día a día en el mundo sobre la deportación de migrantes y sus derechos. Pues vamos a empezar un poco con la idea, yéndonos un poco hacia la introducción, donde hablamos que la deportación de migrantes hispanoamericanos desde Estados Unidos ha sido un tema candente y controvertido, por así decirlo, en la agenda política del país, específicamente durante la administración del expresidente Donald Trump. Este fenómeno no solo refleja la complejidad de la política migratoria estadounidense, sino que también resalta las implicaciones profundas que estas decisiones tienen sobre los individuos, familias y naciones enteras. Las causas detrás de las políticas son varias, por ejemplo, desde preocupaciones sobre la seguridad nacional hasta la preocupación de los migrantes presentados, que presentan, por ejemplo, una carga de los recursos públicos. Trump, en particular, adoptó un enfoque energético contra la inmigración ilegal, argumentando que era necesario para proteger a los ciudadanos estadounidenses y restaurar el orden en el país, tal cual como lo que estamos viendo en su retoma presidencial en los Estados Unidos. En Venezuela, por ejemplo, tenemos que en enero del 2025 se contaron al menos unos 8 millones de migrantes que en su mayoría han sido deportados y que ahora se encuentran la mayor parte en los Estados Unidos. Ahora hablaré sobre la deportación de los migrantes de Estados Unidos hacia otras hispanoamericanas, ya que es un tema complejo que involucra múltiples factores. Entre estas tenemos las causas de las deportaciones de migrantes son, por ejemplo, como número uno tenemos la inmigración ilegal, ya que muchos migrantes hispanoamericanos llegan a los Estados Unidos sin la documentación adecuada. La falta de visas o permisos de trabajo pueden llevar a la deportación si se descubre su estatus migratorio irregular. Causa número 2, tenemos las políticas de inmigración estrictas, ya que a lo largo de los años Estados Unidos ha implementado diversas políticas que han endurecido el control sobre la inmigración. Esto incluye también las leyes que facilitan básicamente la detención y deportación de migrantes indocumentados. Otra causa que tenemos también es una de las más escuchadas últimamente, que es la criminalización, ya que en algunos casos los migrantes son deportados debido a antecedentes penales, incluso delitos menores, donde las políticas de tolerancia cero han llevado a la detención y deportación de personas que pueden haber cometido infracciones no relacionadas con su estatus migratorio, pero sí que tienen relevancia en esto. Las operaciones de cumplimiento sobre esto porque las agencias de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llevan a cabo operativos para identificar y deportar a personas indocumentadas en comunidades específicas que tienen el fin de no regresar a su país. Los llamados acuerdos internacionales también entran, ya que Estados Unidos ha firmado acuerdos con varios países, por así decirlo, latinoamericanos hispanos, para facilitar la repartición de migrantes, lo que puede aumentar el número de deportaciones en este. Las condiciones, también están las condiciones en el país de origen, pues una muy vista, ya que muchos migrantes huyen de condiciones difíciles en sus países, como violencia, pobreza y falta de oportunidades, pero sin embargo, al llegar a Estados Unidos pueden enfrentar un sistema que prioriza la deportación sobre el asilo o la irregularización, como se hablan de los documentados. Y por último, otra que también es muy común son las cuestiones económicas, ya que la presión económica de los países hispanoamericanos puede llevar a un incremento en la inmigración hacia Estados Unidos, pero también pueden resultar las políticas más estratégicas del gobierno de Estados Unidos para controlar un flujo migratorio, y por eso es que realizan esto. Ahora, derechos humanos. Pues cuando le hablo de los derechos humanos, la aceptación plantea serias preocupantes que causan preocupaciones en términos de derechos humanos. Los migrantes enfrentan riesgos significativos al ser devueltos a su país, donde pueden estar expuestos a violencia o persecución. Además, muchos migrantes enfrentan dificultades legales durante el proceso de adaptación, como la falta de acceso a representación legal adecuada. Las organizaciones defensoras de derechos humanos abogan por un enfoque más humano y comprensivo hacia los migrantes
enfatizando la importancia del debido proceso y el respeto por los derechos humanos, sobre todo en los Estados Unidos, cuando muchos de los migrantes son deportados por hacer cosas que no tienen como los papeles. La administración de Donald Trump, que estuvo en el poder del 2014 al 2021 y volvió otra vez, ha incrementado que resultara un aumento significativo en la deportación de migrantes, especialmente hispanoamericanos. Algunas de las razones por las cuales él tomó estas decisiones pues puede ser detrás de la política, por ejemplo, donde él hizo promesas de campañas, ya que durante estas campañas presidenciales Trump hizo básicamente de la construcción de un muro, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo como el de México, y el endurecimiento de las políticas migratorias, uno de sus principales temas. También prometió a sus seguidores que tomaría medidas drásticas para controlar la inmigración ilegal, ya que Estados Unidos es uno de los países que más tiene migrantes. Enfoque en la seguridad nacional, ya que la administración de Trump justificó muchas políticas de inmigración bajo la premisa de que eran necesarias para proteger la seguridad nacional, argumentando que los migrantes indocumentados representaban un riesgo en la seguridad y la delincuencia, aunque muchos estudios han demostrado que no hay, por ejemplo, una correlación directa entre migración y aumento del crimen, pero sí son basados en esto y se nota mucho a diario. Desmantelamiento de políticas anteriores, pues Trump buscó revertir muchas políticas implementadas por administraciones anteriores, como la DACA, que protegía básicamente a ciertos jóvenes inmigrantes, y esta estrategia fue parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar lo que él y su administración consideraban políticas blandas hacia la inmigración. Aumento del control fronterizo, otro punto también, ya que la administración invirtió recursos en aumento del personal y de las capacidades del ICE y las patrullas fronterizas, lo que facilitó las detenciones y deportaciones. Esto incluye operativos más agresivos en comunidades donde se sabía que había una alta concentración de migrantes. También habló sobre los acuerdos internacionales, porque Trump también buscó acuerdos con otros países para frenar el flujo de migración hacia los Estados Unidos, presionando a naciones centroamericanas para que se contuvieran a sus ciudadanos antes de llegar a la frontera de los Estados Unidos, básicamente. Retórica anti-inmigrante, pues la retórica anti-inmigrante utilizada por Trump a menudo era despedida hacia los migrantes, lo cual resonó con una parte significativa en su base electoral. Esta electro ayudó a solucionar mucho sus apoyos en cuanto a las políticas de la migración. Impacto económico también, porque aunque muchos migrantes contribuyen positivamente a la economía estadounidense, Trump enfatizó el argumento de que los migrantes indocumentados competían por empleos y recursos, lo cual fue un punto clave en su narrativa. Implicaciones. Las decisiones tomadas por Trump tuvieron un impacto profundo no solo en los migrantes afectados, sino también en las comunidades donde viven. Las deportaciones generaron miedo e incertidumbre entre muchas familias y comunidades hispanoamericanas, además de provocar protestas y movimientos en defensa de los derechos humanos. Vamos a hablar ahora sobre la deportación de migrantes hispanoamericanos desde Estados Unidos. Estas tienen diversas repercusiones tanto para el país como para la región, y en particular para los venezolanos. Aquí voy a explicarles un poco cómo afecta en ambos aspectos. Efectos en Estados Unidos y las regiones. En el efecto de los Estados Unidos tenemos como impacto, por ejemplo, el económico. Muchos migrantes distribuyen significativamente a la economía estadounidense, ocupando trabajos en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y los servicios. La diversidad cultural, ya que los migrantes enriquecen la cultura estadounidense aportando tradiciones, gastronomía y perspectivas diversas. Tensión social, ya que las políticas de deportación pueden generar diversidad en la sociedad, creando un ambiente de miedo y desconfianza entre las comunidades migratorias y las autoridades. Efectos en la región. Pues en efectos de la región tenemos la crisis de emigración, pues la deportación puede agravar a la crisis de migración en países de origen, ya que muchas familias dependen económicamente de las remesas enviadas por sus miembros que viven en Estados Unidos.
La pérdida de estas remesas puede tener un efecto desvanador en las economías locales. También está la inestabilidad política, que en algunos casos el retorno masivo de inmigrantes a países en condiciones ya frágiles pueden generar tensiones sociales y políticas adicionales, exacerbando problemas existentes como la pobreza y la violencia. Ahora, en efecto sobre los venezolanos, pues tenemos la crisis humanitaria, ya que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria severa con millones de personas huyendo del país debido a la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. Muchos venezolanos buscan refugio en los Estados Unidos, pero las políticas restrictivas pueden dificultar su acceso como en asilo o vida digna. Las deportaciones que dan las crisis, pues los venezolanos que son deportados enfrentan un progreso de entorno extra demandante, ya que venir de un país donde no tienen recursos y llegar a otro, pues hace la relevancia de querer quedarse. El aumento de estrés familiares, ya que las deportaciones pueden dividir familias, dejando a muchos venezolanos sin el apoyo emocional y financiero de sus seres queridos en los Estados Unidos proporcionan. Pues esto trae un impacto negativo tanto como a los familiares como a los que permanecen en los Estados Unidos. Los desafíos legales, donde muchos venezolanos enfrentan obstáculos ilegales significativos al intentar regularizar lo que es el estilo de vida en las políticas, obteniendo asilos, obteniendo permisos o cualquier tipo de documento que esté ocupando, y llevan a las deportaciones. En resumen, las políticas deportadas no solo afectan a los individuos directamente involucrados, sino también tienen repercusiones más amplias tanto para Estados Unidos como para los países de origen, creando una cadena de efectos que perpetúan ciclos de crisis y vulnerabilidad. Posibles soluciones. Pues en las posibles soluciones a la situación de la deportación de migrantes y derechos, desde el punto de vista de especialistas, las soluciones a la problemática de la deportación de migrantes hispanoamericanas deben ser ampliadas y considerar tanto los factores que impulsan la migración como los derechos humanos involucrados en esta. Voy a hablarles sobre el punto de vista de especialista. Pues en eso tenemos la reforma integral del sistema migratorio como punto de vista, ya que muchos expertos sugieren que es necesario llevar a cabo una reforma migratoria que permita una regularización más accesible para los migrantes que ya están en los Estados Unidos. Esto incluiría un camino hacia la ciudadanía para aquellos que han demostrado un compromiso con la sociedad, como tener empleo y no haber cometido delitos serios. Asistencia a países de origen, ya que se recomienda aumentar la cooperación internacional y la asistencia económica en países de origen como Venezuela para abordar las causas subyacentes de la migración. Esto podría también incluir inversiones en desarrollo social y económico, así como programas para mejorar la gobernanza y dejar la violencia. Protección legal y derechos humanos, ya que implementar políticas que generen el respeto a los derechos humanos durante el proceso migratorio es crucial. Esto implica asegurar acceso legal y garantizar el procedimiento justo en las deportaciones. También programas de reintegración, sobre todo para aquellos que son deportados, se sugiere crear programas que faciliten la reintegración en sus comunidades de origen, proporcionando capacitación laboral, acceso a servicios básicos, por ejemplo, y apoyo psicológico. Desde mi punto de vista, pues considero que el comportamiento comunitario, ya que es fundamental fomentar iniciativas comunitarias que promuevan el enfrentamiento entre migrantes y residentes locales. Programas que integren a migrantes en actividades comunitarias puede ayudar también a reducir tensiones y construir una cultura de aceptación. Otro sería la educación y sensibilización, ya que la educación es una clave para implementar procesos erróneos sobre los migrantes, iniciativas adecuadas en las escuelas y obviamente comunidades que puedan ayudar en la empatía a demostrar las realidades que enfrentan los migrantes. El diálogo inclusivo también sería otro, porque ya que para fomentar un diálogo abierto entre gobiernos, organizaciones y organizaciones no gubernamentales y comunicaciones afectadas, este diálogo básicamente puede abordar tanto preocupaciones sobre seguridad como necesidades humanas en los migrantes.
La innovación de tecnologías, ya que estas se pueden utilizar tecnologías para mejorar el seguimiento y gestión de los procesos migratorios, para hacer más eficientes las aplicaciones y trámites, reduciendo tiempos de espera y pues haciendo todo con transparencia. Es por eso que abordar la situación de deportaciones de inmigrantes hispanoamericanos requiere de un enfoque integral que combine reformas políticas como iniciativas comunitarias. La solución debe encontrarse con respecto a los derechos humanos, mientras que entienda las preocupaciones legítimas sobre la seguridad y bienestar social, por así decirlo. Solo mediante un enfoque comprensivo se podrá construir un sistema más justo y humano para todos los involucrados. En conclusión, pasando a esta, para finalizar, la deportación de los migrantes hispanoamericanos desde Estados Unidos, especialmente durante la administración de Donald Trump, que otra vez está a cargo, ha relevado la complejidad y la tensión inherentes a la política migratoria estadounidense. Las causas que motivan estas decisiones, tales como preocupaciones como por la seguridad y economía, son varias en sí mismas, pero no pueden justificar la violencia de los derechos humanos de millones de personas que buscan una mejor vida. La implementación de políticas restrictivas ha tenido consecuencias devastadoras no solo en los migrantes, sino también para las comunidades que se acogen y los países de origen que enfrentan las crisis sociales y económicas. Para abordar este fenómeno de manera efectiva es fundamental adoptar un enfoque más integral y humano. Esto implica no solo la revisión de las políticas de deportaciones, sino también la creación de programas que promuevan el desarrollo económico y social de los países de origen, especialmente en nacidos como Venezuela, donde la crisis humanitaria es alarmante. Y es por eso donde se encuentran muchos casos de migrantes venezolanos en los Estados Unidos, aparte de los mexicanos, de argentinos, pero mayormente el número de venezolanos, de mayor número de migrantes en los Estados Unidos, que no muchos han ido a hacer los labores, como se dice, en los procedimientos, sino que han ido, por ejemplo, cuando hablamos de la consecuencia de los que son por ejemplo, que van a hacer cosas que no deben. Ha tenido un fuerte impacto en los venezolanos que han ido a hacer su proceso normalmente por la huida de las políticas y de la economía que se encuentra en el país, que se encuentra en Venezuela en estos momentos. Una vez más, el presidente Trump tomó rango y estas últimas fechas es donde a partir de enero hasta marzo del 2025 es donde se han visto más movimientos en cuanto a las deportaciones de migraciones, inclusive con familias que simplemente van a trabajar, como familias que simplemente van a vandalizar, ya que el mundo ahorita está rodeado y se catalogan a los venezolanos como uno de los migrantes que 50% van a hacer el proceso legal y a hacer su nueva vida, y el otro 50% va a hacer, por ejemplo, hacer cosas ilegales que básicamente afectan mucho a los venezolanos migrantes que se encuentran en ese país a la hora de realizar su papeleo en cuanto al asilo o la nacionalidad. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado.